Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a seguir con este curso de neumática y vamos a resolver otro ejercicio aplicando el método basado en ecuaciones que se ha explicado en este curso, y si no lo conoces lo puedes revisar en la descripción de este video, en donde se va a estar explicando paso a paso cómo aplicarlo en la resolución de secuencias neumáticas y electroneumáticas. Bien, vamos a resolver esta secuencia que nos pide lo siguiente. Vamos a generar aquí un puntero láser: A más, B más, C más, A menos, B menos y C menos. Como se puede ver, aquí ya se agregó una nueva variable que es la C, y va a ser una secuencia un poco más avanzada, pero no tanto porque estamos aplicando este método basado en ecuaciones. Por lo tanto, si conoces y dominas este método, te va a ser muy sencillo resolver cualquier tipo de secuencia neumática o electroneumática. ¿Cuál es la regla? Vamos a aplicar el proceso paso a paso mínimo, y la regla es la siguiente: se pueden agrupar varias acciones en una sola etapa, pero en una agrupación no pueden repetirse la misma letra. Entonces tenemos aquí la secuencia y vamos a comenzar la agrupación. Para aquello, A más y B más le colocamos en la etapa 1, C más y A menos en la etapa 2 y B menos y C menos en la etapa 3. De esta manera vamos a obtener únicamente 3 etapas, facilitándonos la resolución de la secuencia ya en FluidSim. El paso 2 es aplicar la fórmula que se está utilizando en este curso, y a partir de esta fórmula obtener las ecuaciones de esta secuencia. Estas ecuaciones las separamos en etapas y pasos. Vamos a desplazar bien, entonces de esta manera ya se han generado las ecuaciones. Vamos a ir explicando cómo se han obtenido las ecuaciones de cada una de estas etapas paso a paso mediante esta fórmula. Nos está indicando la fórmula que la etapa 1 va a ser igual a la etapa anterior por la condición final de dicha etapa. La etapa anterior a la etapa 1 va a ser la etapa 3, y la condición final de dicha etapa va a ser C menos. Por lo tanto, colocamos aquí etapa 3 por C0. Se ha indicado en anteriores videos que el menos se lo va a reemplazar con un 0 y el más con un 1. Además, en la etapa 1 se debe colocar siempre la P, que va a ser el pulsador que va a accionar la secuencia. La fórmula nos indica también que debemos sumar la etapa actual por la etapa siguiente negada. Por lo tanto, sumamos la etapa 1, que es la etapa actual, por la etapa 2, que es la etapa siguiente, y esta va a estar negada. La ecuación de la etapa 2 va a ser igual a la etapa anterior, que es igual a la etapa 1, por la condición final de dicha etapa, que es B más. Entonces colocamos etapa 1 por B1 más etapa actual, que es la etapa 2, por etapa 3, que es la etapa siguiente, y esta va a estar negada. La etapa 3 va a ser igual a la etapa anterior, que es la etapa 2, por la condición final de dicha etapa, que es A menos. Por lo tanto, colocamos en la ecuación etapa 2 por A0, más la etapa actual, que es la etapa 3, por etapa siguiente negada. La etapa siguiente, que le sigue la etapa 3, al no existir más etapas, pues va a ser la etapa 1, ya que el ciclo se va a repetir nuevamente. Y le agregamos el set, que me va a permitir y garantizar que el sistema o la secuencia al iniciar pues se encuentre en la última acción, que es C menos, y de esta manera, al accionar el pulsador, se inicia nuevamente la secuencia desde A más. Pasamos a los pasos. Aquí colocamos cada una de las acciones o pasos, que es A más, A menos, B más, B menos, C más y C menos, y lo que hacemos es identificar en qué parte de los grupos se encuentran dichos pasos. Por ejemplo, A más, vemos aquí que se encuentra en la etapa 1, por lo tanto colocamos que va a ser igual a 1. A menos, si vemos aquí en los grupos que hemos realizado, se encuentra en la etapa 2, pero antes de realizarse la acción A menos
se realizó la acción C+, por lo tanto tenemos que colocar que A- va a ser igual a la etapa 2 por C1. La etapa B+, vemos que se encuentra en la etapa 3 y antes de esta etapa pues no se realizó ninguna otra acción, por lo tanto únicamente colocamos la etapa 3. Perdón, aquí es, si este es para B menos sería en este caso. Vamos a ver para B+. B+ se encuentra en la etapa 1. ¿Sí? Y antes de que se realice B+, vemos que primero se realizó la acción A+. Por lo tanto, en B+, tenemos que colocar la etapa 1 por A1. Y B-, como se indicó, únicamente se encuentra en la etapa 3 y antes de esta acción no se realizó ninguna otra. Pasamos a C+. Si vemos aquí, se encuentra en la etapa 2 y antes de que se realice C+, no se encuentra ninguna otra acción. Esto se considera únicamente en grupos. No se equivoquen y vayan a pensar que antes de C+, se generó B+. Únicamente estamos considerando dentro del grupo. Vamos a ver C-. Si vemos en las agrupaciones que se realizó, se encuentra en la etapa 3. Pero antes de que se genere este paso de C-, se generó el paso B-. Por lo tanto, tenemos que colocar etapa 3 por B0. También debemos recordar que cada una de las ecuaciones constan de tres partes: la parte de encendido, la memoria y el apagado. Entonces, una vez conocido esto, pasamos ya a la parte de FluidSync a resolver el ejercicio. Bien, vamos a continuar. Y aquí en FluidSync yo ya he colocado los diferentes elementos neumáticos, ya que si observan anteriormente en mi canal ya he realizado dos ejercicios utilizando esta metodología. El procedimiento va a ser el mismo. Si ustedes dominan este proceso que se basa en ecuaciones, aprenden a obtener estas ecuaciones, ya están en la capacidad de resolver cualquier secuencia neumática y electroneumática. Por lo tanto, aquí en FluidSync he colocado de esta manera, ya que el procedimiento va a ser el mismo, y eso se van a dar cuenta a medida que practiquen esta metodología. Entonces se ha colocado ya la etapa 1 con su parte de accionamiento y la memoria, y también si verificamos en la etapa 1, pues esta se va a activar con el pulsador y C0. Verificamos, tenemos el pulsador y C0, y también colocamos la memoria, que ya va a ser la etapa 1. Tenemos el pulsador y C0. Para la etapa 2 tenemos B1 y la memoria. Verificamos aquí. Entonces para la etapa 2 tenemos B1 y la memoria, y para la etapa 3 tenemos A0 y la memoria. Eso se lo he ido colocando ya en FluidSync. Ahora vamos a pasar a explicar la parte de activación y de desactivación de cada una de las etapas. Vemos que en la etapa 1 la que activa esta etapa es la etapa 3 y la desactiva la etapa número 2. Por lo tanto, vamos a FluidSync, nos está diciendo que la etapa 1 le activa la etapa 3, que es esta, y le desactiva la etapa 2. La etapa 2 es esta, por lo tanto le colocamos de esta manera. Y de esta forma ya hemos generado la ecuación número 1 de la etapa 1. Pasamos a la etapa número 2. Nos indica que a la etapa 2 le activa la etapa 1 y le desactiva la etapa 3. Vamos a FluidSync, a la etapa 2. Vamos a bajar esto un poco. Le activa la etapa 1. Por lo tanto, realizamos esta conexión a la etapa 1. Y le desactiva la etapa 3. La etapa 3 pues es esta de acá, es esta salida de aquí, y le conectaríamos de la siguiente manera. No quiere.
está un poco malo mi mouse. Listo. Entonces de esta manera ya se ha completado la etapa 2 y pasamos a la etapa 3. Nos está indicando que la etapa 3 le activa la etapa 2 y le desactiva la etapa 1. Pasamos al ejercicio. A la etapa 3 le activa la etapa 2, por lo tanto le conectamos a la etapa 2 y le desactiva la etapa 1, la cual es de esta de acá. Sí, está un poco mal el mouse. Listo. Y de esa manera pues ya hemos conseguido generar las ecuaciones de las etapas mediante los elementos neumáticos en FluidSim. Ahora pasamos al siguiente paso, que es conectar los pasos. Nos está indicando que A más se encuentra se va a activar con la etapa 1, por lo tanto le conectamos a la etapa 1, que vendría a ser esta de aquí. Esta parte de acá arriba es la parte de potencia, y aquí se ha agregado un nuevo actuador que va a permitir realizar la acción C más y C menos. Veamos lo siguiente. A menos nos está indicando que le activa la etapa 2 por C1, por lo tanto al estar multiplicado debemos involucrar una válvula de simultaneidad que me va a permitir generar la acción de multiplicación. Entonces vendría a ser para activar a menos la etapa 2 y C1. Regresamos aquí, colocamos a menos es igual a la etapa 2, C1 ya lo tenemos, únicamente nos resta conectar a la etapa 2, que vendría a ser esta parte de aquí. Bien, pasamos a los pasos de B más y B menos. A B más nos está indicando que le activa la etapa 1 por A1. Entonces la etapa 1 ya está, perdón, el final de carrera A1 ya lo tenemos, y esto lo multiplicamos por la etapa 1 que nos está indicando las ecuaciones. Lo conectamos aquí, o aquí vendría a ser la misma línea. A ver, y listo. De esta manera hemos conectado la final de carrera A1 por la etapa 1, que vendría a ser esta de aquí, y vamos a conectarlo a la válvula. Vemos la ecuación, nos está indicando que a B menos le activa la etapa 3, entonces a B menos le vamos a conectar la etapa 3, que vendría a ser esta de aquí. Listo. Si vemos, esta es la etapa 3 y le estamos conectando a B menos. Ahora vamos a ver para C más y C menos en las ecuaciones. C más nos está indicando que se activa con la etapa 2, por lo tanto vamos a conectarlo a la etapa 2, la cual es esta de aquí. Vemos que aquí tenemos la salida de la etapa 2 y pues vendría a ser esta línea. Y a C menos, vamos a ver en la ecuación, nos está indicando que le activa la etapa 3 multiplicada por el final de carrera B0. Entonces el final de carrera B0 ya lo hemos colocado aquí. Esto lo vamos a unir a la activación de C menos y nos está indicando que le activa también la etapa 3. Por lo tanto conectamos esto a la etapa 3, que vendría a ser esta etapa de aquí. Listo, y de esta manera ya tendríamos el ejercicio resuelto. Vamos a verificar el funcionamiento del mismo. Y ya, aquí hay un error. Vamos a verificar. Y listo. De esta manera ya tenemos el ejercicio
funcionando. Vamos a ver aquí. Tendríamos ya el ejercicio y vamos a probar su funcionamiento. Para aquello vamos a disminuir la velocidad, vamos a ponerle un factor de ralentización de 1 a 5, damos en aceptar y le damos en el pulsador. Tenemos A más, B más, C más, A menos, B menos y C menos. Entonces de esta manera ha quedado resuelto este ejercicio. Como pueden ver, el procedimiento que se ha realizado aquí en las etapas de colocar el pulsador, el final de carrera, multiplicarlo por la etapa que la activa y la memoria que ya vendría a ser la etapa 1, es el mismo procedimiento y este procedimiento se lo va a realizar para cada una de las secuencias neumáticas que se realice utilizando esta metodología basada en ecuaciones. Mediante la obtención de estas ecuaciones ya están en la capacidad de resolver estos ejercicios de una manera muy sencilla y práctica. Y bien, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y hasta una próxima.